Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Eliodoro Quintero, analista en energía y petróleo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Gregorio. Encantado de estar aquí en tu programa compartiendo impresiones acerca de, bueno, el acontecer energético y petrolero nacional, pues. ¿Cómo cierra? E internacional también. Por supuesto. ¿Cómo cierra la industria petrolera este año 2022? La industria petrolera de este año debe cerrar más o menos, ya faltándole alrededor de mes y medio al año, debe cerrar de la misma manera, pero con algunas expectativas de cambio para el año que viene, en lo que va a tener que ver con las posibilidades de que hayan actores participando en el área de producción y probablemente algunas asistencias técnicas, tanto de personal como de inversión, para la actualización del parque de refinador nacional que permita producir más derivados del petróleo, más productos de gasolina, y también se están estableciendo algunas inversiones que tienen que ver con la parte de los gasoductos que permitan de alguna manera suplir pues todos estos déficits que existen en el país recientemente en los últimos años. ¿Va a retomar su posición el próximo año y en lo sucesivo la industria petrolera como el principal motor económico del país cuando vimos que fue desplazado incluso en algún punto más profundo de la crisis económica incluso por las remesas? Sí, verdaderamente, siendo Venezuela el país que tiene las reservas volumétricas más grandes en el mundo, está llamado a hacer la producción petrolera conjuntamente con el resto de las actividades que aguas abajo existen, como la refinación, el transporte, la generadora de divisas, más no necesariamente de empleo, donde había una confusión, como lo fue hasta si se quiere en el pasado reciente, y ni hablar de otras épocas en las cuales la producción petrolera podía generar 70, 80 mil millones de dólares al país como ingreso de renta en momentos en donde existen los precios actuales, que son de 80 y 90. Para nadie es un secreto que estos 80 y 90 son producto de una situación de guerra que existe en el mundo actualmente, desde el mes de marzo con la situación de Ucrania, y esta situación hizo saltar los precios a los niveles actuales, y el país, habiendo tenido el año pasado, por la poca producción que existe comparativamente, de alrededor de 600, 700 mil barriles, de 5 mil millones de dólares el año pasado a unos probables 15 mil millones de dólares este año. Claro, estas cifras son de otra escala y otra dimensión comparadas con las cifras de hace aproximadamente unos 8 o 10 años. Pero va a seguir creciendo la demanda mundial petrolera. La demanda mundial petrolera va a crecer por una cosa que es muy importante para Venezuela como país petrolero y de las grandes reservas, porque toda la actividad económica, la actividad de transporte mundial, transporte terrestre, transporte aéreo, va a seguir creciendo en base a la energía que provee el petróleo y los combustibles fósiles, porque es la energía más barata, más fácil de transportar y menos peligrosa cuando se le compara con energías como la nuclear y lo caras que resultan ser y lentas de instalar muchas energías renovables que en ningún momento son rechazadas, son complementarias en este y en cualquier país del mundo de cara a el crecimiento energético industrial, que es el que genera trabajo y que es el que genera más aguas abajo el eventual abatimiento a la pobreza. Si estuviéramos hablando de la flexibilización de las sanciones, ¿hasta qué punto precisa Venezuela que se flexibilicen para tener un mejoramiento de su producción y alcanzar un nivel medianamente óptimo de su producción? Bueno, para nadie es un secreto que esta situación de guerra que existe desde marzo cambió el orden petrolero global y de las sanciones que tiene Venezuela, que le han permitido fundamentalmente exportar petróleo
a China, en un momento dado a la India, que por su cuenta detuvo las importaciones de Venezuela. Al flexibilizarse las sanciones, empresas europeas y norteamericanas podrían entrar ya instaladas en sus empresas mixtas a Venezuela a producir más petróleo. Este petróleo podía llevar en un relativo corto plazo de aproximadamente unos 6 meses a un poco más, 8 meses, en unos 300.000 barriles más, y podríamos empezar a rozar el 1.000.000 de barriles diarios. No el 1.500.000 del que se habló, ni los 2 millones, distintos voceros de lo que es la oficialidad que hoy lleva el frente de estas actividades petroleras. La situación con las empresas extranjeras que han buscado retomar sus actividades en el país, Chevron, Eni, Repsol, el panorama de los próximos meses y para 2023, para cada una de ellas, ¿cuál es? Depende de las actividades que se lleven a cabo en el diálogo y de la flexibilización de las sanciones de cara a que estas empresas puedan activar a través de sus empresas mixtas o de intercambios como Eni y Repsol para traer petróleos livianos y mezclarlos con los pesados venezolanos que tenemos, inclusive hasta en almacenamiento, para poder ser exportados de forma tal que le sirvan al parque refinador de empresas norteamericanas. Pero siempre va a depender de un diálogo que ha sido exigido por los Estados Unidos, quien es, y la Unión Europea, los que han impuesto estas sanciones. ¿Hay intenciones, considera usted, de estas empresas de mantenerse trabajando en el mediano y largo plazo en Venezuela? Yo diría que sí, porque Venezuela tiene una situación geopolítica privilegiada, se encuentra a 4 o 5 días por transporte marítimo, comparado con 20, 25 días de cualquier otro país importante de petróleo que no lo existe en la zona, y más si consideramos las tendencias a ir a una transición energética en contra del petróleo que tiene Colombia en estos momentos. Entonces, estas empresas, por supuesto que les interesa estar en un país donde han estado por 70, 80 y 90 años y poder llevar el petróleo que produzcan y ya establecidas aquí y siendo parte del sistema de empresas mixtas, llevar estos petróleos a los mercados del Caribe, los mercados de Norteamérica, que son mercados, si se quiere de alguna manera, los consumidores, y en especial Estados Unidos, el consumidor mayor de petróleo que existe en el mundo desde hace ya muchísimo tiempo y hoy día también. ¿Y la posibilidad de entrar en el mercado europeo? No, también está incluida y mucho más necesaria para ellos, porque la crisis en Europa del suministro de petróleo, por estar mucho más próximos a Rusia, que producía 10 millones de barriles y exportaba 5, y estos 5 ya el mercado europeo, producto de la decisión de las sanciones y además decisiones estratégicas del orden global, ya no están, no solo el petróleo, sino el gas, están a la mano y al alcance de la Unión Europea, lo cual está generando expectativas e incertidumbre con respecto al suministro del gas y el invierno ya pues en puerta. Más allá de la flexibilización de las sanciones, ¿qué puede traer como resultados para la industria petrolera nacional el diálogo entre gobierno y oposición, la reanudación del diálogo entre gobierno y oposición? Más allá del tema flexibilización de sanciones. Mira, más producción petrolera, más ingresos para Venezuela y ya yo diría un mediano y largo plazo, en evolución en el mismo sistema, una reactivación de la industria petrolera venezolana que tendría que probablemente pasar por la consideración de un nuevo modelo institucional o una revisión del modelo institucional. ¿Debe haber actual. una reforma de la industria petrolera nacional? No de la industria, sino del modelo institucional. El modelo institucional le dará fuerza a las empresas mixtas. PDVSA también tendrá que ser revisada y restablecida y habrá toda una serie de actores importantes e interesantes, como de hecho ha ocurrido en muchos otros países, como el mismo Brasil, Noruega y Canadá en la provincia de Alberta, etcétera, pues. Hemos hablado de la proyección internacional del petróleo venezolano en lo que llevamos hasta ahora de entrevista matutina.
¿Qué va a pasar con el mercado nacional también cuando vemos que ya hay menos bombas subsidiadas, pero quedan todavía, y son más las que tienen precio internacional a 0.5 dólares el litro? Bueno, yo quizás llamaría ese precio ya como el precio de la gasolina en Venezuela, que es 0,5 dólares por litro. Ya las bombas subsidiadas son realmente muy pocas. Y este es un precio que yo creo que es un precio que no debe ser modificado, porque siendo Venezuela un país que históricamente se ha hecho siempre la pregunta acerca de cuál es el beneficio que tiene como sociedad del petróleo, como uno de esos componentes, el precio en ningún momento dado debiera subir. ¿Y para abajo? Porque se ha hablado, hay rumores que se han corrido Bueno, de llevarlo a subsidio- 0,3. Cualquier subsidio es bienvenido, porque la escasez de gasolina en Venezuela, que hubo en épocas recientes, más marcadas que la que pueda haber, vamos a decir, en un momento dado, actualmente, también estábamos en la pandemia, estábamos en una serie de situaciones, la escasez tenía que ver con la incapacidad del Parque de Refinación Nacional de procesar y manufacturar las gasolinas y el diésel que requiere el transporte en Venezuela, lo cual afectó la producción de la agricultura en los Andes y muchos otros renglones que tienen que ver con la carga de transporte internamente en Venezuela, en la parte industrial y en la parte personal, la parte del transporte, no solo particular, sino el transporte colectivo. Entonces, con tecnologías, con más recursos humanos y capitales, podrán actualizarse las refinerías existentes para poder abatir ese problema. Mira, un solo ejemplo, Gregorio. En un momento dado, Venezuela, un momento dado no muy lejano, 8, 10 años, yo diría que 8 o 7, la producción o manufactura de gasolina en el país era de 300.000 barriles y hoy día es aproximadamente 80, 100, pero hace 3 años o 4 era de 60 o 50 y todavía se le está enviando gasolina a Cuba, ¿no? Y esos son asuntos que deben ser dados a una discusión de todos los factores nacionales, de todas las instancias correspondientes, para que de alguna manera la población y el país entiendan por qué y cómo se hacen estos destinos y cuál es el beneficio para el pueblo venezolano, más allá de los precios de la gasolina, y si los disminuyen mejor. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, Gregorio, muchas gracias al canal, siempre a la orden para seguir intercambiando impresiones en este sentido. Eliodoro Quintero, analista en energía y petróleo, estuvo con nosotros en Entrevista Matutina. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista Matutina